Compañeros, profesor, buenas noches. Hola compañeros, buenas tardes, ¿cómo están? Hola, Hola, profe. profe, ¿De buenas eso? noches. Buenas Hola, profe, noches. bendición. Bien, gracias. Bueno, ¿quién falta? Falta Henry, falta John Paul, Sara. Aquí estoy, profe. ¿Dónde está Sara? Ah, ya, Aquí, profe. ya la vi. Entonces, compañeros, pues antes de comenzar la clase de hoy, yo quería pues comentarles algo que últimamente, pues no digamos enfocado a este grupo, sino en general, en pues prácticamente todas las clases que tengo la oportunidad de compartir en la universidad, me he dado cuenta de que pues a veces como que la intención, por ejemplo, que yo tengo de acompañarlos, de apoyarlos, de estarles recordando las cosas, de estar pendientes, por ejemplo, en este caso de decirle, por ejemplo, a Mercedes o Josué, me puede hacer el favor y les recuerda esto al grupo, me pueden decir, me hacen el favor y les comparten este mensaje, esta imagen para que no se les olvide. Me he dado cuenta que como que con esa intención de querer ayudar, lo que estoy es haciéndole un daño y un mal a muchos de ustedes. ¿En qué sentido? En el sentido de que como él siempre nos recuerda, como él siempre nos está pendiente de decirnos, yo me desentiendo. Y si él no me dijo nada es porque no hay nada por hacer, ¿sí? Si él no lo mencionó es porque no toca hacer nada, no toca así. Literalmente ahorita me están escribiendo algunos estudiantes de que no les aparece dónde subir el trabajo. Y ellos y todos ya sabían que la fecha que habíamos acordado era ayer. Y aún hoy
me están preguntando que no les aparece dónde subir el trabajo. Entonces, eso es, digamos, es como parte de la responsabilidad. Si yo ya sé que tengo que mandar un trabajo y tal fecha es la que la tengo que mandar, pues lo tengo presente y ya no hay necesidad ni que mi compañero o mi compañera me estén recordando, ni que el profesor o la profesora tampoco lo estén haciendo, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, nosotros habíamos entre todos, pues yo, como normalmente las semanas de ustedes coincidían con los pastores, entonces ellos terminaban su ciclo, por ejemplo, ahorita ellos terminaron griego 1 y ustedes terminaban el segundo corte. Entonces, como que todo iba parejo de examen de pastores, exámenes de los de ustedes, de los del programa regular. Pero como se corrió una semana con ellos, entonces por eso como que las fechas cambiaron, pero yo tenía la idea de que por eso yo les había dicho a ustedes que hiciéramos el examen esta semana, porque como coincidía todo siempre, ¿cierto? Como siempre era a la vez que ellos iban haciendo, ustedes también tenían como la misma fecha. Por eso yo le dije. Y por ejemplo, el martes cuando Daniel me preguntó, yo volví y le confirmé, sí, sí, señor, el viernes lo vamos a hacer. El viernes vamos a hacer el ejercicio. Y y cuando terminamos la clase, pues al compañero le quedó la duda y él preguntó y acabándolo de decir, pues algunos le dijeron, no, yo no lo tengo claro, yo no sé ni qué día será que van a hacer el ejercicio. Y pues él tuvo que ponerse a mirar para poder confirmar cómo era, si sí era cuando yo le había dicho o era en otro momento. Entonces, pues precisamente por eso quería como hacerle la observación de que esto, pues cuando acordemos algo, ustedes ya lo tengan presente y digan, listo, esa fecha ya la tengo aquí apuntada o la pego ahí en el almanaque, en mi recordatorio, bueno, alguna ayuda para que nos mantengamos así como informados y no se nos vaya a pasar pues con tantas ocupaciones o compromisos que llegamos a tener cada día, pero que estén pendientes de esa parte también. Y pues no solo se los quiero decir a ustedes, sino se los he venido diciendo a los demás grupos, porque pues mi intención siempre, siempre es de querer apoyarlos, de querer animarlos, de querer ayudarlos, de compartir lo más que pueda con ustedes, información, recursos para que ustedes sigan juiciosos estudiando, pero sí me he dado cuenta que, pues no todos, pero sí hay algunas personas que eso les está haciendo es como un, digamos, un daño en el sentido de lo que les decía. Como siempre nos recuerda y como siempre está pendiente de decirnos, pues yo no, ¿para qué yo estoy pendiente de algo que otra persona me va a mencionar? ¿Para qué yo estoy al tanto? ¿Sí? Por ejemplo, pues digamos haciendo una comparación, ¿para qué yo estoy pendiente de las cosas de la iglesia si John como pastor está siempre pendiente y él me tiene que decir y él me tiene que orientar? Pues no, pues ya, si el pastor no me dijo, pues yo me voy a hacer otras cosas y como que se me pasó a hacerlo porque preciso en ese momento yo no me pudo recordar, ¿cierto? Entonces sí, pues quería como mencionarlo para que no se nos desorganicen las cosas cuando las tengamos así planeadas, que estemos de acuerdo todos en hacerlo y después, ay, ¿cuándo es que era? No, y entonces ahí es donde el uno tiene que preguntar al otro y yo no me acuerdo, entonces va a preguntarle al otro y se empiezan es a confundir todos y se desordena todo como el proceso, digamos, ¿sí? Por ejemplo, no sé cuántos se acuerdan de que yo les había dicho que estuvieran pendientes de pedir el tomo del Nuevo Testamento en la biblioteca de la universidad para cuando fuéramos acercándonos al tercer corte ustedes lo pudieran tener a la mano. Sí, creo que no, o sea, digamos, pongo esto de ejemplos porque también ese mismo ejercicio lo he hecho con otros grupos y literalmente llegó el momento de entregar el trabajo y no habían pedido el libro, a pesar de que yo les recordé
al principio del semestre, terminando el corte, comenzando el corte, llegaron a la clase y pues me terminaron diciendo como que a dónde quiere que hagamos el trabajo si no tenemos la Biblia. Y yo que como pues de la Biblia que de hace cuánto le dije que pidieran la biblioteca, ¿se acuerdan? Si tienen presente, ay, verdad que sí nos había dicho. Entonces, por eso les quería como hacer esa mención, porque aquí con el grupo también les había dicho. Entonces, no sé, digamos sinceramente, si alguno ha preguntado en la biblioteca cómo podrían hacer para pedirlo prestado, ¿sí? Que si ustedes recuerdan, yo les dije que eran unos tomos que se enfocaban en el estudio de las cartas católicas o de las cartas universales del Nuevo Testamento, que para que lo fueran preguntando cómo hacían el proceso para que se los puedan prestar a los compañeros que no están en Bogotá, cómo sería el proceso para poderlos utilizar y poderlos aprovechar en su estudio, en su aprendizaje. Entonces, todos esos detallitos es también como bueno irlos teniendo en cuenta para que no se les pase, para que no se les olvide y no suceda como el otro grupo que llega el momento de entregar el trabajo pero ¿y a dónde quiere que busquemos? Pues de la Biblia que iban a pedir en la biblioteca. Ay, no, yo no la tengo, yo no sabía, yo no sé qué era lo que tocaba pedir, qué era lo que tocaba buscar, ¿sí? Entonces, pues, para que lo tengan presente con eso, como les digo, en lo que yo les puedo apoyar, con mucho gusto, pero no estar de pronto siempre teniendo que recordarles para que ustedes de pronto en el momento que a mí se me pase recordar, se les olvide y eso haga que en vez de ser un beneficio para ustedes, pues más bien sea pues los perjudique, que como no me recordó, yo no lo pedí, no pude hacer el trabajo, no pude mandar, entonces no tuve una buena nota, no aprendí tampoco, sino que ustedes también puedan estar ahí pendientes de todo y tengan todo bien claro y o lo apunten o no sé, lo escriban en un mensaje y lo colocan ahí en el grupo de WhatsApp como un recordatorio para que no se les pase, porque pues uno hoy en día con tantas cosas que va haciendo, pues se le va olvidando, pero pues aprovechamos el almanaque o la plataforma de la universidad que le va mostrando a uno esto tiene pendiente o una aplicación en el celular hoy en día con la tecnología también recuerda que tienes esta tarea, esto pendiente por hacer, para que después no se confundan ustedes mismos y pues pase, por ejemplo, lo que pasó que Daniel tuvo que ir a preguntar a otro lado y después, pues yo no entendí por qué lo preguntaba y se volvió así como el que el uno es una cosa y el otro pensó otra y el otro otra y el otro y se volvió digamos como que se desorganizan las cosas, sino ya teniéndolo todo bien presente. Por ejemplo, si teniendo de ejemplo lo de Daniel, pues si él no lo recordaba, no, mira, ¿te acuerdas que dijeron esto en clase? Ah, sí, listo. Ah, bueno, vamos a hacerle. Y así ya no se confunde ninguno, ¿cierto? Entonces, para que tengamos en cuenta esas cositas, porque, porque a mí sí, pues, la verdad me gusta mucho poderles ayudar a ustedes, pero pues como que son cosas que uno nota a veces ¿será que sí les estoy haciendo un bien con hacer de recordar, de pedirle el favor a los compañeros que recuerden, de mandarles la notificación o la cosita esta del calendario para que lo tengan presente? O por el contrario, más bien uno es haciendo un daño pensando que estás ayudando a la persona, ¿sí? Entonces, por eso quería como mencionarles ese pedacito antes de comenzar. Y pues teniendo también en cuenta eso, hoy vamos a compartir es un tema de la clase, ¿sí? Para que ya no se afanen de que hoy hiciéramos algún examen. El examen, si Dios nos da vida, anótenlo ahí bien, lo vamos a hacer de hoy en 15 días, o sea, el viernes después de Semana Santa, ¿sí?
para que lo tengan presente y pues y eso sí, anótenlo bien anotadito porque como es el último día de la semana, en ese caso nosotros ya no tendríamos más espacio donde hacer el ejercicio, ¿sí? Entonces, si en esa fecha se nos llega a pasar, ahí sí ya no habría otra fecha para poderlo hacer, ¿sí? No habría otro espacio para que pudiéramos compartir el ejercicio. Entonces, ese sí anótenlo bien ahí en su agenda para que no se les vaya a pasar ese día, estar bien juiciosos aquí todos para que podamos compartir y hacer ese ejercicio. Bueno, entonces, sí, Adriana, señora. Profe, una preguntita, la otra semana hay atención de la biblioteca en la universidad. Creo que los 3 primeros días, de lunes a miércoles, me parece que sí, señora. Ah, Pero bueno, pues pues ahorita si algo confirmo con Liliana y les escribo pero me parece que sí, sí, señora. listo, profe. Sí, bueno. Entonces, los libritos que le decía, como la idea, o sea, la idea era que fueran de las cartas católicas porque él es el único tomo que hay, ¿sí? O sea, hay varios tomos, pero el mismo contenido. Entonces, pero como algunos no tenían presentes cuáles eran las cartas católicas, también pueden preguntar en la biblioteca el Nestlé Aland, se llama, el Nestlé Aland, que es el Nuevo Testamento griego, pero con aparato crítico. Entonces, en dado caso que el texto, pues ahorita no, como no tengo bien presente los textos que ustedes están estudiando, pero si su texto no es ni Santiago, ni las 3 cartas de Juan, ni las 2 cartas de Pedro, ni Judas, ni Hebreos, entonces sería bueno para poder mirar en el Nestlé Aland. Si es uno de alguna de las otros que les acabo de mencionar, entonces ahí sí podrían pedir el tomo de la crítica mayor, se llama. O si le preguntan a Liliana, le dicen que el tomo del Nuevo Testamento, el azul, el que es pues un libro grande azul, y ella ya sabe cuál es pues el tomo que ustedes están haciendo referencia. Pero a ver, con el nombre específico es de la crítica mayor, dice, en la tapa del tomo, para que si de pronto en esta Semana Santa en un tiempito tienen el espacio y pueden preguntar, lo puedan hacer con eso, lo van teniendo a la mano y se van familiarizando con el tomo también, cosa que cuando vayamos a hacer el ejercicio, pues ustedes ya tienen un poco más de idea de cómo es que aparece la información en ese tomo y se les va a facilitar mucho más. Y lo aprovechamos más todavía cuando vayamos a compartir el tema de lo que estamos viendo en la clase. ¿Listo? Sí, John Alexander, señor. Sí, señor, John. Se fue John. Ah, no, ya volvió. Hola, profe, buenas. Hola. Es Señor. que tengo un problema de conexión. ¿Sí me oye? Sí. Sí, ahora sí, sí, señor. Hola, profe. Sí, ¿Sí? señor. Sí, Bueno, profe, es que quería hacer una pregunta acerca del examen. sí, señor. El examen, ¿qué contenido va a tener el examen? Porque Pues cuando yo le pregunté a su merced hace unos 8 días o 15, pues su merced me dijo que era solamente lo de este semestre, lo de los cortes 1 y 2. ajá, Pero por sí, el WhatsApp, un mensaje por ahí como que nos confundió, entonces estamos locos que no sabemos qué es lo que nos va a preguntar, porque ya es nos había dicho que que solo lo es. es que en el mensaje le estaba diciendo a Adriana, era que digamos, había incluido preguntas de griego uno porque uno, pues para que ustedes lo recordaran y lo tuvieran presente. Pero lo otro, porque en la clase a veces preguntábamos esos temas y pues habían varios que no, pues como que de pronto no lo tenían ahí en cuenta, entonces por eso incluí toda esa información para que con el examen lo volvieran como a retomar. Pero ahorita en este sí es tomar en cuenta solo lo de griego 2, lo de griego 1 no.
lo que hemos visto ahorita con ustedes, pues para el examen sea enfocado solamente en esos temas. ¿Listo, John? Ok, profe, o sea, queda claro que Sí, en ya, 15 sí. días tenemos un examen con Ajá. temas De de griego griego 2. 2. Sí, señor. Ah, perfecto, profe, está bien. Sí, Bueno, señor. listo. Y sí, profe, de todas maneras, a nosotros como estudiantes, pues nos queda también de pronto la enseñanza de que si tenemos alguna inquietud o algo de la clase, pues la primera persona a la que debemos preguntar es Ajá, al sí, profesor. Y luego ahí sí, pues ya seguir como quien dice el conducto regular. Con sí, señor. eso, pues comunicándonos con el profesor de primera mano, pues evitamos confusiones. Ajá. Entonces, creo que es lo mejor. Sí, profe, gracias. Bueno, listo, sí, señor. Entonces, ahora sí, este tema, esto se lo subí hace un rato a la plataforma, pues para que ustedes tengan siempre las diapositivas y lo mismo les compartí un ejercicio, pues como siempre hacemos de práctica, de repaso de lo que vayamos viendo en la clase. Entonces, este tema es el que tiene que ver con algo que son las oraciones condicionales, se llama, ¿sí? Entonces, pues vamos a ir viendo las características de esas oraciones y además de eso, pues ejemplos de cómo las identificamos y pues cómo se ven en el texto del Nuevo Testamento esas oraciones. Entonces, estas son algunas características de por qué, digamos, es importante que vayamos conociendo este tema, porque es importante esto de las oraciones condicionales. Entonces, uno, porque hay muchas oraciones condicionales en el Nuevo Testamento en griego, ¿sí? Aparecen muchas, digamos la mayoría de veces ese tipo de oraciones condicionales es si haces esto, esto otro va a pasar, ¿sí? Es si cumples con algo, algo va a suceder, o si dejas de hacer esto, pues esto también va a suceder. Esa es lo de la parte, digamos, condicional. Y hay muchos ejemplos, pues como estamos mencionando aquí, 600 oraciones condicionales en el Nuevo Testamento en griego, ¿sí? También esas oraciones condicionales, pues vamos a ir viendo algunas, digamos, características de cómo está escrito el versículo para que uno pueda decir, aquí hay una oración de estas, ¿sí? Porque cumple con esta característica y esta otra característica que debe tener la oración. Pero a veces también, digamos, esa parte es como implícita, o sea, puede ser explícito por la forma que está escrita o implícito, pues digamos, como por el sentido que tiene la oración, a pesar de que no tenga las características, por ejemplo, de algunas palabras claves que uno puede tener en cuenta, ¿sí? Entonces, esa parte es lo que vamos a ir conociendo con estos ejemplos, ¿sí? Entonces, aquí hay este primer texto es un ejemplo también como, digamos, para ilustrar por qué es importante tener en cuenta esa parte de las oraciones condicionales, ¿sí? Entonces, este texto, este versículo es pues uno de los pasajes donde el Señor Jesús hace la mención de si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácatelo porque mejor es entrar a la vida eterna, al reino de los cielos, pues sin un ojo que con los dos ser echado al infierno. Y lo mismo hace, digamos, la alusión con una mano, ¿cierto? Ustedes recuerdan pues esos pasajes. Y estos punticos de aquí abajito que tenemos en esta diapositiva son algunos aspectos en cuanto a ese versículo, ¿sí? Por ejemplo, una lectura literal de Mateo 5:29, ¿sí? Puede causar graves resultados si la persona, el estudioso, bueno, la persona que está estudiando, decide que la condición de la primera frase, de la primera parte, eh, signifique, puesto que tu ojo te ofende, sácalo, ¿sí? O sea, digamos que con este tipo de oraciones condicionales hay que tener en cuenta cuál es el sentido o el enfoque que le está queriendo dar el autor, ¿sí? ¿Por qué lo está presentando de esa manera? Porque si no se entiende, pues lo pueden llegar a tomar, por ejemplo, como una orden de que literalmente tienes que sacarte el ojo
o tienes que cortarte la mano y esa no es la intención o no es sí, como el propósito que tiene el autor o que tiene pues el Señor en esas enseñanzas que está dando, ¿sí? El otro puntico, por ejemplo, es la sintaxis de esta oración, pues de una forma correcta, es que eh, la condición supone una realidad o una condición para ilustrar, o sea, como para dar un ejemplo, para ilustrar algo, ¿sí? Es este tipo, por ejemplo, este tipo de referencias es como mostrar ¿cómo se diría? Como el punto máximo, o sea, lo máximo que usted puede llegar a hacer para ilustrarle a la persona algo, no que usted tenga que llegar a sacarse el ojo, sino que es como una manera de dar un ejemplo, una manera de esto, ilustrar ese punto que quiere llegar a dar como enseñanza, pues en este caso el Señor Jesús, ¿sí? Entonces, por eso Jesús no declara esa parte como una verdad, ¿sí? Sino que solamente supone esa condición como una base para su argumento, ¿sí? O sea, es como si él estuviera usando esas figuras para hacer un ejemplo, una manera de ilustrar lo que quiere pues presentar en su enseñanza, más no como una condición que lo tiene o lo tiene que hacer, ¿sí? Como pues digamos así también como si fuera un mandato, sino son maneras en que está utilizando algo que es muy impactante, muy significativo para ilustrar pues un punto que quiere que la gente entienda, ¿sí? Por ejemplo, el abstenerse de hacer cosas que no estén bien delante de Dios, ¿sí? Entonces, una forma en la que lo ilustra es pues que su abstención, que como digamos, el deseo por evitar ese tipo de cosas sea aún hasta, digamos, haciendo como esa comparación con el ejemplo de quitarse la mano, quitarse el ojo, ¿sí? Pero no se debe interpretar literalmente, ¿sí? Por eso, digamos, ese es uno de los motivos de ir conociendo este tipo de oraciones condicionales, porque en este y en otros ejemplos vamos a ir viendo cómo si no se entiende bien la condición, pues es donde vienen las malas interpretaciones, es donde vienen las enseñanzas que no, pues digamos, no comprenden bien la manera en que el Señor está enseñando, la manera en que se está presentando, y pues lo llevan hacia otro lado, hacia algo que no es lo que, sí, porque pues digamos que ahí podría hacer como la pregunta, si la persona se quita la mano y sigue haciendo lo mismo, pues no tendría sentido haberse quitado la mano, ¿cierto? Entonces es más el tema de que quiere ilustrar algo que verdaderamente pues le llegue a la vida a la persona, más allá de dar como un mandato, una instrucción de algo que se tiene que hacer literalmente en alguna condición en específico, ¿sí? Y este ejemplo también nos sirve, y esta palabra que ustedes ven aquí es importante que la tengan muy presente, esta primera palabra, ¿sí? Ese EI. Ese EI es importante tenerlo en cuenta. ¿Por qué? Porque esa palabra, digamos, traduciéndola al español, es sí, pero es el sí, precisamente el sí condicional. Entonces, esa palabra, en muchos ejemplos, ustedes van a notar que aparece esa palabra EI, ¿sí? Esas dos letras, ese ditongo, la épsilon y la iota, va a ser una de las, pues sí, una de las pistas que podemos tener en cuenta cuando ustedes vayan a mirar una oración condicional. Sí, Mercedes, señora. Profe, ahí con el acento hace la diferencia para saber qué es condicional ese sí. El acento de la iota. Pero ese no es un acento. Ah, no. No, Ah, te lo amplío. sí, por favor. Espera, a ver si se puede ampliar un Espíritu, dice poquito. ahí que Eso, es dice. un espíritu. A ver Ah, si se ok, puede ok. ampliar. Sí, sí, aquí es un espíritu suave, el que no suena. Ujú.
Sí, ya, profe, ya. ¿sí? Ok, era eso. Entonces, Profe, una pero, pregunta, señora, sí, perdón. Tú dices que tener en cuenta el EI porque es como el sí en el sí español. condicional, sí, es el sí condicional, sí, señora. Ok. Pero lo del acento, lo del espíritu que decía Mercedes, sí es bueno tenerlo en cuenta, es porque si ustedes recuerdan el verbo en mí, hay hay una persona que se escribe ahí también, ¿se acuerdan? La segunda persona. Pero la diferencia cuál es que el otro ei tiene circunflejo. Este ei, si ustedes ven aquí, no tiene circunflejo. Entonces, ese puntico ahí sí es importante tener en cuenta lo que decía Mercedes no el acento, sino el espíritu que tiene ahí encima la iota. ¿Listo? Entonces, ahora vamos a ir mirando diferentes formas en que se puede llegar a hacer como un estudio o un acercamiento a este tipo de oraciones condicionales, ¿sí? Entonces, esa manera o esos acercamientos que podemos tener en cuenta son estos tres que están aquí, ¿sí? Estructural, semántico y pragmático. Entonces vamos a ir viendo pues cuáles son las características de cada uno de ellos y ejemplos de cada uno de ellos, ¿sí? Entonces el primero, el estructural, es donde debemos de tener en cuenta las palabras. Ahí como la vemos es la palabra que les decía, el ei, ¿sí? Y la otra va a ser esa otra palabrita que está ahí al pie, que esa como se leería. La palabra que está al pie de ei, Ean, ean, sí señor. Entonces esas dos palabras son las que podemos tener en cuenta, ¿sí? Entonces esas dos, digamos, van a ser como las pistas que podemos tener del referente para decir, este versículo está presentando una oración condicional, ¿sí? Entonces, si ustedes de pronto recuerdan, es en hebreo, nosotros veíamos con lo de los acentos que había un acento que partía el versículo en dos, ¿sí? Y una parte, la primera parte del versículo se llamaba prótosis y la segunda parte se llamaba apódosis, ¿sí? La segunda sección del versículo. En este caso, digamos que aplicaría algo parecido, pero no con acentos o con los espíritus o algo así, sino con estas dos palabras. La prótosis va a comenzar con una y la apódosis va a comenzar con la otra, ¿sí? Como las dos van a estar presentes, ¿por qué? Porque el ei es el sí condicional y ean se traduce entonces. Y por eso podría ser como, si tu ojo te es ocasión de caer, entonces sácatelo, ¿sí? Ese entonces va a estar ahí también presente porque es como las dos partes, los dos lados. Si esto pasa, entonces tienes que hacer esto otro. O si no hiciste esto, entonces esto va a suceder de esta manera, ¿sí? Esas dos partes van a estar presentes en el versículo, ¿sí? Va a ser, pues, como les decía, como la pista, lo que uno tiene que tener de referente cuando vaya a mirar el texto bíblico para decir, ay, aquí está una oración condicional, porque está el ei que no tiene circunflejo, y está también la palabra ean. Entonces, esa va a ser esa ayuda que nos puede servir mucho en esa parte para poderlo identificar. El semántico, ¿sí? El acercamiento semántico es por medio de una pregunta, ¿sí? Va a aparecer es una pregunta, pues digamos, en el texto que uno está estudiando, ¿sí? Y por medio de esa manera también se va a relacionar una parte con la otra. O sea, mejor, más bien, nosotros nos vamos haciendo la pregunta de, aquí se está presentando una condición, ¿sí? Digamos, nos vamos haciendo ese interrogante, porque como les decía hace un momentico, la, la manera o la forma, digamos, condicional puede ser explícita, ¿sí? Explícita como, pues, con las dos palabras que estábamos mencionando, pues, están escritas, se ven en el versículo,
O puede ser implícita, que no están las palabras, pero pues cuando uno va a mirar el texto bíblico, uno, digamos, también se puede hacer como la pregunta, aquí habrá esta parte condicional estará presente aquí, y digamos que a pesar de que no estén las dos palabras clave que estamos mencionando, pues sí puede estar dándose una condición dentro del versículo que estemos estudiando, ¿sí? Entonces, esa, esa parte sería, por ejemplo, lo que tenemos aquí de este pedacito, tener en cuenta este pedacito de acá, ¿sí? Preguntarse si las relaciones de causa-efecto, o sea, a causa de que esto sucedió, vino tal efecto, ¿sí? A causa de que estudiamos, nos fue bien, o a causa de que no hicimos las cosas, pues tuvimos este resultado, ¿sí? Es como haces esa pregunta, aquí se estará presentando la causa-efecto, ¿sí? A causa de que esto está pasando, por eso fue que pasó esto otro. Por ejemplo, el texto cuando dice que buscaban arrestar al Señor porque le tenían envidia. Ahí podría ser como ¿cuál es la causa de que quieran arrestar al Señor? Que le tienen envidia. ¿O por qué quieren arrestar al Señor? Porque le tenían envidia, ¿sí? Entonces, esa sería como eh, esa relación entre esas dos partes, ¿sí? El efecto o el resultado es que quieren llevárselo preso. ¿Y qué es lo que está causando que quieran hacer eso? Pues que tienen envidia de, de la persona, de lo que el Señor Jesús estaba haciendo. Entonces, en ese tipo de, digamos, de situaciones es que también se puede tener como en cuenta esa pregunta de, aquí estará presente lo de causa-efecto, ¿sí? Estará presente esa relación entre las dos partes del versículo, se estará dando de esa manera. Y el pragmático lo que hace es examinar eh, lo que se quiere comunicar con las oraciones condicionales, ¿sí? Digamos, en esta forma de querer estudiar una oración condicional, no se ponen a mirar las partecitas de lo de la palabra ei o la palabra de an, sino que más bien lo que ellos buscan, lo que se busca es mirar si, digamos, hay un mandamiento, hay algún ruego, ¿sí? O sea, como si digamos, se presentaran ese estilo de estas, ¿cómo se diría esa parte? Como ese estilo de situaciones o de expresiones en el texto bíblico, ¿sí? Porque, por ejemplo, en un ruego también puede ser, Señor, si tú haces esto, si tú me ayudas con esto, yo te prometo que voy a hacer esto otro. Entonces, ahí también estaría presente, digamos, esa causa-efecto, esa relación de esta manera entre ambas partes, o, por ejemplo, en un mandamiento, ¿sí? Tú, digamos, por ejemplo, no vas a tener dioses falsos delante del Señor, porque el Señor, ¿cómo es que dice? El Señor se me olvidó, es celoso, es que en eso, cuando dice que no debe tener ídolos delante del Señor, entonces, esa parte, aunque no está expresado con las palabras que hemos ido mencionando, digamos por el estilo de lo que se está contando o de lo que se nos está presentando, se va teniendo en cuenta esa partecita también de si hay, digamos, esas características de algo condicional, de una parte condicional, ¿sí? Porque pues digamos en una petición, al pedirle algo al Señor, pues es como, esta es la condición, y si tú cumples esa condición si me ayudas con esta condición que estoy presentando, pues el efecto ¿cuál va a ser? Pues lo que le ha prometido a Dios o lo que le ha pedido a Dios que le ha dicho a Dios que va a hacer, ¿sí? Entonces, esas son como las tres maneras de ir identificando las oraciones condicionales por las palabras claves. Entonces, ¿cuáles son las palabras claves? Ei, que sería el sí condicional, y an, que es la palabra que se traduce como entonces.
La otra, la semántica, es esto, haciéndose la pregunta, pues aquí se estará presentando esta parte de causa-efecto por la manera que se está contando el texto o por lo que se está presentando en el texto, independientemente de que no estén esas dos palabras que estábamos mencionando. Y lo del pragmático es, pues, digamos, como teniendo más en cuenta es el tipo de texto, el estilo, lo que se está contando, ya sea, pues, por ejemplo, como esto que ponía aquí de referencia, una súplica, un ruego o el presentar un mandamiento, ¿sí? Pues que se esté dando en el texto que estamos estudiando. Sí, John, señor. Profe, en cuanto a la relación causa y efecto, y abajo entiendo que es como también como compromiso, como implícito un mandamiento, un compromiso, ¿tiene que ser en el mismo versículo o puede ocurrir en versículos más adelante? Si pasa, si hago Sí, a una veces sí cosa, es sucederá así, tal sí, otra. sí. Sí, o sea, a veces es como que la primera parte de digamos, la causa está en un versículo y el efecto está en el versículo que sigue. Sí, señor. Ah, ok, ok, vale, gracias. No es, ¿Vas a bañar? digamos, en un solo ¿Vas a bañar? versículo siempre las dos, sino puede estar en dos versículos diferentes. Sí, señor. Sí, John. Entonces, aquí pues esta parte es lo que ya les había mencionado, de lo de la prótosis y la apódosis, que en la prótosis es donde va a estar el ei o el sí, y la apódosis es donde va a estar la partecita del ean o el entonces. Entonces, que era lo que ya les había mencionado, pues que se parecía un poco a lo que veíamos en hebreo. ¿Sí? Esta, lo de la parte semántica, pues tener en cuenta los términos que se van utilizando y cómo se van, pues, digamos, relacionando una parte con la otra. Por ejemplo, en el caso del ejemplo que les decía de cuando querían arrestar al Señor Jesús, que no se están utilizando esas palabras de sí, esto pasaba, entonces iban a arrestar al Señor en tal momento o algo así, sino que por la manera en que se va expresando el texto, como está construido el texto, pues digamos se va como evidenciando esa relación entre ambas partes de la oración o entre los dos versículos, teniendo pues en cuenta lo que mencionaba John. Entonces, esa es digamos, como lo que uno debería tener en cuenta en esta forma de identificar las oraciones condicionales. Y esta es pues lo que veíamos de la causa-efecto, de hacer de presentar también la evidencia. O sea, por ejemplo, eh, el pueblo está en esta condición, ¿por qué motivo? Porque han pecado delante de Dios, ¿sí? Entonces es como esas dos partecitas, ¿sí? Como si se presentara una situación y ¿por qué han llegado a esa situación? Y presentaran la evidencia por este motivo, ¿sí? Entonces, porque ustedes no obedecieron al Señor, es que están pasando por esta situación. Por ejemplo, como lo que uno ve en el Antiguo Testamento siempre con el pueblo de Israel, de que ustedes han llegado a estar en esta situación. ¿Por qué motivo? Porque en esto y en esto no obedecieron al Señor. Y pues si uno, digamos, como que lo viera hacia el otro lado después, porque no obedecieron al Señor en este mandato que les dio o en esta instrucción que les dio, por ese motivo es que ustedes están en la situación que están ahora. Entonces, esa es como esa partecita de lo de la evidencia y la inferencia, ¿sí? Entonces, esas van a ser, digamos, los tres como enfoques que podemos tener en cuenta de cómo se puedan ir identificando esas oraciones condicionales, ¿sí? Entonces, por eso es importante, pues, tener digamos, la más fácil visualmente va a ser la que tenga las dos palabras, la estructural, la que tiene las dos palabras ei y ean,
¿sí? Porque pues ya vamos a decir, aquí claramente está presente ese pedacito, esa parte, es más lógico que vamos a decir que es una oración condicional. Pero esto, las otras pues también es importante, pues las podemos identificar tanto apoyándonos en la manera que se presente el texto en griego, pero también, por ejemplo, con la traducción del texto bíblico, poder hacer como esa relación entre una parte del versículo con la otra, a ver de qué manera se podría estar dando esa causa-efecto, esa evidencia-inferencia, cómo se estarían relacionando una partecita con la otra, ¿sí? Y eso es lo que vamos a ir viendo en estos ejemplos para que ustedes se familiaricen más con esa parte, ¿sí? Entonces aquí tenemos un ejemplo que es lo de causa-efecto, que lógicamente qué palabras podemos tener en cuenta aquí para, digamos, visualmente decir, aquí está una oración condicional, pues la presencia del EI o la presencia del EAN, ¿sí? Van a estar o ambas o por lo menos el EI va a estar presente esa palabra en el versículo. Entonces, aquí en Romanos 8:13 sí está presente esa parte o no. Si la ven o no está. 8:13. Claro, Sí, ahí señor. comenzando, profe, y como a mitad de versículo también aparece el Ajá. hey. Entonces, ¿quién quiere leer ese versículo en griego? ¿Alguno quiere leerlo? Yo, profe. Listo, sí, señora. Gar, Kata, Sarka. Eso siempre se me olvida. Así ya. Sete, Meguete. Ahí sería Meguete, profe. No, sería Melete, sí, Melete. Melete. Apo, apotne, apotneskein. Ei. De. Ay, ¿cómo se le diría? Neumatitas. Pa, Paxeis, Tou, Para seis. sí, Praxeis, tú, Somatos, Tanatute, se, Es Romanos este. 8:13. Ceseste. Entonces, mira, en griego ya, digamos, está el ley, ¿cierto? Pero en español, ¿cuál sería esa parte de causa-efecto o la condición? ¿Cómo lo verían ustedes ahí aquí en la parte de español? O sea, si les Sí, preguntara eso, ustedes cómo dirían, aquí sí es condicional por esto. No solo porque dice sí, sino digamos como qué pedacito sería la causa y cuál sería el efecto. Profe, creo que es porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Ah, ese es como causa, ¿no? O Más sea, si por el la La causa de causa va que, hasta la coma, hasta ajá, donde dice carne. la causa de morir, ¿cuál es? la Que carne. vive conforme a la Sí, carne. o sea, hay dos ¿Sí? causas y efectos ahí. Ajá, sí, eso. Una es que el efecto es morir. ¿Y cuál es la causa que lleva a que muera? Pues vivir conforme a la carne. Y en la otra, No, el profe, otro la causa efecto, no es morir. La causa no es morir, la no, causa el es... efecto es morir. Ajá, El efecto es morir. Eso, sí, el efecto es morir. ¿Y cuál es la causa que causa ese efecto? vivir conforme a la carne. Eso. Y el otro pedacito, ahora sí. El efecto es vivir. ¿Y qué es lo que le causa que digamos, la persona viva? Hacer morir las Hacer obras de la morir las carne. horas de la carne. Eso, pero por medio del espíritu.
Ahora el otro versículo, que visualmente, ¿qué pedacito nos ayudaría a saber que sí es condicional? El de Mateo 4:9. Profe, ¿dónde empieza EAN? Ajá, sí, Ya, señora. El EAN. Entonces, ¿quién quiere leer este que está más chiquito, más cortico? ¿Quién se anima a leerlo? Bueno, yo quiero. Listo. Sí, Listo, señor. dice así. Kai, Eipen, Auto, Tauta, Soy, Panta, Doso, Ean, Peron, Proscuneses, Moi. Ajá. Y ahora en español, ¿cómo sería entonces lo de causa-efecto? Primero sería el efecto y luego la causa. Acá sí está al revés, sí. Primero está el efecto y después la causa, sí. Entonces, ¿cuál sería el efecto, Sara? Todo esto te daré, Y la causa es, si si postrado me postrado me adoráis. adorares. Entonces, o si lo pusiéramos en el orden como de causa-efecto, entonces sería, si postrado me adorares, todo esto te daré. Eso sí. A ver, ese era lo de causa-efecto. Aquí la partecita de evidencia-inferencia, ¿sí? En este caso, digamos, también aplica la relación lógica entre una parte de la oración con la otra, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si tiene el aroma de una rosa, pues ¿cuál sería lo más lógico? Que es una rosa, ¿sí? Si ella tiene un anillo en su mano izquierda, ¿cuál sería la conclusión más lógica? Que ella está casada, ¿sí? Entonces, digamos, es como algo que se hace evidente. Si huele o si tiene el aroma de una rosa, pues no va a ser un pan, ¿sí? Sino lo más lógico es que sea, pues, la flor, sea o lo mismo, si tiene el anillo en la mano izquierda, pues una conclusión lógica sería, es porque ella está casada, ¿sí? O la causa de que ella tenga el anillo en la mano es que se casó. Entonces, digamos, aquí también aplica como esa parte de ponerle la lógica a la manera en que está construida la oración, la manera en que está presentada, ¿sí? No solamente por las palabras clave, por ejemplo, aquí ya con los textos bíblicos, sino también por la parte, digamos así, lógica de lo que se nos está diciendo en el versículo. Entonces, este texto de Romanos 8:17, ¿quién lo lee? A ver, falta Henry, no, Adriana ya, Merced, Daniel, John, María, ¿Quieres? Yo lo leo, profe. listo. Si quieres. No quieres. Eidei tekna kai kleronomoi men teu suk kleronomoi, ¿qué? Kleronomoi de Cristo per sumpas homen hina kai sundoxas tomen. Listo. Entonces aquí, ¿cómo veríamos esa parte como de lo lógico, de la conclusión lógica? ¿Sí? Por ejemplo, para que Sara sea heredera de John, ¿qué tiene que ser Sara de John? Hija. Hija. Ahí está. Buena gente. Tiene que ser la hija. Entonces, por eso, digamos, lo lógico, si usted es hijo, pues la parte lógica es que usted va a ser heredero. Y si ahora usted es heredero, digamos, al ser hijo de Dios, pues también va a ser coheredero con Cristo, pues porque
Cristo es el Hijo de Dios, pero también la otra pedacito digamos, si padecemos juntamente con Él, pues lo más, digamos, como que la parte lógica es, si estuvo en el momento difícil, pues lo lógico sería, digamos, disfrutar de cuando llegue la bendición o de cuando sea el momento, digamos, de paz o de cuando ya pasó pues la dificultad. Entonces, si pasa por ese momento de padecer juntamente con Cristo, pues lo más lógico es que así también juntamente con Él va a estar pues cuando estén en la gloria. Entonces, esa sería como la parte lógica, ¿sí? Si soy hijo, pues lo más lógico es que voy a ser heredero. Si yo estoy con la persona en el momento difícil, pues lo más lógico sería estar también en el momento de bendición o en el momento, pues aquí como en el texto, en la parte ya cuando el Señor está en la gloria. Entonces, esa sería como esa relación de lo lógico que decíamos ahorita. Y el otro versículo, ¿quién lo quiere leer? De los que faltan o de los que ya leyeron, si quieren leer más. Ninguno. Ninguno. Bueno, sigo yo, profe. Le tocó a Josué. Dale, Daniel, aprovecha. Pues ya que usted quiere, Aprenda, porque ¿cómo va a aprender después? Bueno, dice, Usted es el que quiere que dice. speiretai Yo. soma, su hikon, eheiretai soma, neumaticon, ei estin soma, ¿cómo era? Su hikon estin kai neumaticon, boticón. Entonces, aquí en este texto que le estaba leyendo Josué, ¿cómo sería lo lógico? Profe, ahí lo... Siga, Señor, compañero. ¿no? Sí, Henry, señor. Bueno, Señor. ahí, pues digamos que ahí lo que dice el escritor es, lo lógico es que si se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. Sí, o digamos también la parte lógica se podría hacer, si se siembra algo, se va a obtener algo, ¿cierto? O sea, por ejemplo, cuando uno siembra una semilla, va a obtener una planta. Entonces, lo lógico es si se siembra pues aquí lo del cuerpo, va a haber un resultado, que pues ¿cuál sería en este caso? Pues la parte de la resurrección de la que está hablando Pablo, ¿sí? Ahí en ese sentido sería como lo lógico. Si se hace esto, lo más lógico es que va a suceder algo más, ¿sí? Si yo siembro una semilla, pues lo que más se espera es que se va a tener la plantica después. Entonces, si sembré algo, pues algo va a suceder después con eso que sembré. Esa es como la lógica que también tiene Pablo aquí. ¿Sí? Y esta parte de la equivalencia, ¿sí? También es como una relación lógica, pero en este caso esa relación lógica es más, si A pasa, entonces B, ¿sí? Entonces, en este caso, por ejemplo, si usted es hijo de Enrique, ¿cuál sería lo lógico? Enrique es su papá, ¿sí? Si uno dice, si Sara es hija de John, pues lo más lógico es que, ¿qué va a decir uno? Pues que el nombre del papá es Sara de John. No va a decir, Sara es hija de John, pero el papá de Sara se llama, bueno, pues el nombre de él es Alexander, pero digamos, se llama Alexander,
y como si fueran dos personas diferentes, ¿sí? Sí es como claro esa parte. Si usted obedece a Dios, entonces vive en justicia, ¿sí? Es como, pues, no va a estar obedeciendo a Dios y va a vivir de una forma injusta, ¿sí? O la persona que es injusta, pues lógicamente no estaría viviendo de acuerdo a alguien que obedece a Dios. Entonces, aquí también está como esa parte lógica, pero es como más, ¿cómo se diría? Como más notorio, porque por ejemplo, lo de si huele a rosa, lo más seguro es que es una rosa, pues también puede ser un perfume que se puso una mujer y tenía ese aroma, pero la mujer no es una flor, no es una rosa. Huele igual a la rosa, pero no es una rosa. En cambio, acá sí es, si usted es hija de él, pues el nombre de su papá es el de esa misma persona, no va a ser el nombre de otra persona diferente. ¿Sí? Entonces, aquí en estos dos ejemplos, ¿cómo podríamos mirar ese pedacito? O miremoslo en español, si no lo, aunque aquí también está ley en griego, pero miremoslo en español a ver cómo sería ahí ese pedacito. Porque si las cosas que destruí, las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago, ¿sí? Entonces, lo lógico es que si ya destruyó algo, pues ya debe quedar destruido, ¿cierto? No es de, o sea, como que destruí la casa para volver a construir la misma casa con la misma falla que tenía. ¿Para qué la destruyó? La hubiera dejado como estaba. Entonces, algo así, como si destruí esto, pero vuelvo y construyo, edifico eso mismo, ¿sí? O sea, pues aquí en este texto sería como si dejé este estilo de vida, pero vuelvo a vivir conforme a ese estilo de vida, pues en cierta forma no estoy haciendo nada. Nada bueno, sí estoy siendo transgresor, pero no algo bueno que esté así, digamos, teniendo como el resultado por hacer eso. Y el otro, porque el que dijo, no cometerás adulterio, también ha dicho, no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley, ¿sí? Entonces, aquí también digamos, lo lógico es que si usted cumple la ley, pues no va a hacer ninguna de las cosas que la ley dice que no haga. Pero de nada serviría que usted no mate, pero sí adultere, o usted no mate, pero sí robe. Entonces, digamos, no es como que uno es más grave que el otro y si usted mata, es más grave que si le quita algo a alguien, sino todo está en el mismo rango, ¿sí? Si usted mata es igual de grave a si comete adulterio, ¿cuál es la otra? Bueno, si robas, entonces es como digamos, ahí estaría también esa parte de la lógica, ¿sí? No es, solamente está mal si tú matas, pero si haces lo demás no pasa nada, sino que si la ley dice que no debes hacer esto, esto y esto y esto, si alguna de esas cosas tú sí las haces, pues tú ya no estás cumpliendo la ley. Ahora ya eres transgresor de la ley. No solamente te vuelves transgresor de la ley si matas, ¿sí? Sino te vuelves transgresor de la ley si quebrantas alguna de las cosas que la ley te dijo que no hicieras. Entonces, ahí es donde también estaría esa parte de ese tema digamos, de la lógica en estas oraciones condicionales que tenemos aquí. Entonces, para después ir mirando estas otras características, pues las vamos a ir compartiendo si Dios nos da vida en la próxima clase, pero quería pues que aprovechemos también un momentico para mirar el ejercicio que les compartí en la plataforma, ¿sí? Entonces, para que usted lo pueda mirar, ya les voy a mostrar acá cómo es el ejercicio, pues para que tengan idea de qué es lo que vamos a ir mirando en esa actividad. Entonces, con eso, pues vayamos afianzando y no o sea, como que toda la información de un solo
golpe, sino que vayamos mirando una partecita y podamos ir también como colocándolo en práctica para no saturarnos con toda la información de una sola vez. Entonces, ejercicios. Entonces, este es el ejercicio que les compartí en la plataforma para que ustedes lo puedan tener, pues lo puedan descargar y lo podamos mirar. ¿Listo? Entonces, ¿ya lo están viendo? Sí, ya. Es pues lógicamente buscar la cita bíblica en griego y mirar si tiene alguna de las características que estamos viendo y pues también apoyándonos en la traducción al español, pues cómo, digamos, justificaríamos que sí es una oración condicional, ¿sí? Cómo se vería, por ejemplo, en la oración lo de causa-efecto, o esa parte de la lógica de si haces esto, entonces esto va a pasar. Si eres el hijo de Pablo, es pues porque tu papá se llama Pablo. Esa relación lógica, ¿cómo se vería en estos versículos? ¿Listo? Entonces, nos vamos a hacer en los grupitos como siempre y pues vamos a ir mirando a ver qué encontramos en esos versículos para ir afianzando lo que estamos pues conociendo de las oraciones condicionales. ¿Listo? Entonces ya nos vemos ahí en los grupitos, compañeros. Profe, ¿me puedes poner ambos dispositivos en una sola sala? Profe, ¿me puedes pasar este dispositivo a la otra sala, por favor? Sí, señor, ya lo envié a la otra.